Uno de los personajes más misteriosos de la ciencia y el chamanismo ha dejado una estela de suposiciones y teorías conspirativas en torno a su repentina desaparición. Jacobo Grinberg, un personaje en el que convergen la ciencia y la magia, cuya desaparición repentina en 1994 en México dejó tras de sí un sinfín de especulaciones que a través de los años han llegado a la pantalla grande y se han convertido en un misterio sin resolver. Jacobo Grinberg Silberbaum nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946, científico neurofísico que estudió el chamanismo en diferentes partes de México. Escribió más de 50 libros que hablan sobre las disciplinas orientales y otras prácticas relacionadas con la meditación y la metafísica. Estos son los 6 misterios de Jacobo Grinberg. 6. La teoría sintérgica. Jacobo Grinberg desarrolló una teoría llamada teoría sintérgica relacionada con la interacción entre la realidad y el campo energético. Esta teoría establece que el ser humano es capaz de conectarse con una conciencia central o superior a través del campo neuronal, creando así un patrón energético que interactúa con este núcleo, que pudiera ser un centro energético que nos provee de vida y conciencia. 5. Pachita, la chamana. Jacobo Grinberg conoció en la década de 1970 a Bárbara Guerrero, una psíquica que realizaba milagrosas cirugías utilizando tan solo el poder de su mente. Era apodada Pachita y tenía su consultorio en la famosa Casa de las Brujas de la colonia Roma. Grinberg, como otros científicos y escritores como Alejandro Jodorowsky y Salvador Freixedo, profundizó en el estudio del origen de su mística, capacidad sanadora, inspirándose en ello para la creación de la teoría sintérgica. 4. Uno de los estudiosos que investigaron a Pachita fue al extremo al realizarse un trasplante de hígado. Sin embargo, Grinberg dirigió su investigación mucho más allá de lo palpable y se enfocó en el origen. Pachita podía reconstruir cualquier órgano del cuerpo tan solo con su mente y sanar la herida tocando con sus manos. Para Grinberg, esto se debe a que la psíquica estaba conectada conscientemente con ese centro energético que interactuaba con la conciencia del paciente para crear una nueva realidad respecto a su padecimiento. Grinberg trabajaba arduamente en lo que fue su último experimento antes de desaparecer en 1994. El experimento era conocido como el potencial transferido, con el cual buscaba comprobar la conexión entre cerebros humanos a través de un campo electromagnético entre 2 o más personas con cierta conexión emocional o afectiva. Para ello, realizó experimentos colocando a personas con algún vínculo a grandes distancias para comprobar sus estímulos neuronales como reacción a lo que uno pensara del otro. Número 2. Desaparición. Grinberg solía hacer viajes sin previo aviso y no responder su teléfono en días, por lo que su desaparición al principio no extrañó a su familia. Sin embargo, con el paso del tiempo se comenzó a especular sobre su posible desaparición y desde el 8 de diciembre de 1994 no se sabe sobre su paradero, justo antes de demostrar la interconexión de los cerebros humanos, experimento en el cual había trabajado con el apoyo de las autoridades. Hoy en día tendría 75 años de edad. Número 1. El día 12 de diciembre de 1994, la familia de Grinberg organizó una fiesta de cumpleaños a la cual no se presentó y fue ese día cuando comenzaron con su búsqueda. 28 años después, nadie sabe su paradero y en torno a esto existen especulaciones, desde abducciones alienígenas, desaparición por parte de la CIA, incluso una especie de despertar de la Matrix. Todas estas creencias hicieron que Grinberg se convirtiera en toda una leyenda. Un científico en el chamanismo, un chamán en la ciencia. Se decía de este emblemático científico que se introdujo a un terreno poco explorado por la ciencia, encontrando evidencia que nuestra realidad podría ser un holograma creado por nuestra propia conciencia. Después de conocer un poco más los secretos de Grinberg, ¿podrías darme tu punto de vista a través de tus comentarios? Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.